Ahí están Iván, ingresando. Florencia, Paula, Iván. Profe, aprovecho para avisar, Víctor está trabajando, le salió un trabajo, no puede asistir hoy. Antonella está estudiando para un parcial que rinde mañana. Y María de los Ángeles Trevicki, no sé si está o no, pero ella estaba teniendo problemas para conectarse. Creo que la vi. Creo que estaba conectada. Ella estaba conectada hace un ratito. Bien. Ok. ¿Cuántos ingresaron? 3, 4. Pero estábamos 4 nomás, ¿o ingresó 11, alguien más? 11 en total. 11 éramos, sí. Ahí retomás si querés. Ahí entró Federico del otro equipo. Bien, perfecto. Como veníamos diciendo, el tema de esto, del trabajo y cómo los emprendedores se preparan para su comunicación. Ahora, aquellos emprendedores que realmente tienen impacto en sus comunicaciones son aquellos emprendedores que destinan gran parte de sus tareas, vendría a ser, a prepararse y preparar sus presentaciones. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el emprendedor hay veces que está tan metido en trabajar en su emprendimiento, en el desarrollo de su emprendimiento, que muchas veces se olvida de que en algún momento va a tener que comunicar y que la comunicación es clave para su emprendimiento. Entonces, por lo tanto, tenerlo en cuenta y trabajar para las presentaciones, ir preparándonos, es clave a la hora de poder pensar luego en el impacto que podemos llegar a tener cuando vamos a comunicar lo que queremos llevar adelante. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de que la comunicación es la construcción de sentido compartido. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que decía Marcos anteriormente. Esto de que en la comunicación estamos entre dos, entonces lo que yo comunico tiene un significado para mí y para el otro puede tener otro significado o puede entender otra cosa. Entonces vendría a ser, ¿cuándo realmente existe comunicación? Cuando entre ambos entendemos o le damos el mismo significado a lo que estoy queriendo comunicar como emprendedor. Entonces de esa manera sí realmente transmito cuál es mi idea o qué es lo que yo quiero llevar adelante. De esta manera, de alguna forma lo que estoy trayendo es trayendo a mi oyente o a esa otra persona que me está escuchando, traerlo a un área común. ¿Qué quiere decir a un área común? Un área común de entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí a lo mejor a ustedes les pasa, por ahí escuchar a una persona que habla de una manera tan técnica, si nosotros no lo entendemos, de alguna forma no estamos en un espacio común de entendimiento. Nos perdemos lo que estamos escuchando. Entonces, de alguna forma, esas cuestiones también hay que tenerla en cuenta a la hora de comunicar. Y la comunicación como una herramienta esencial para organizar las acciones de las personas en cualquier ámbito de la vida. Es decir, la comunicación, esto como que la comunicación se da en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos de la vida, y que es una capacidad que la tenemos innata, vendría a ser, como personas, y que como emprendedores la tenemos que desarrollar y explotar para poder comunicar y llevar adelante nuestras ideas. Y en la comunicación podemos observar 3 factores globales. Y estos 3 factores se refiere a que es imposible no comunicar. Es decir, está el lenguaje, está el cuerpo y está la emoción. Son 3 elementos, 3 factores que forman parte de la comunicación. Es decir, el lenguaje, cuando hablamos del
lo verbal, el idioma, los tonos. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de los gestos, los microgestos, la comunicación no verbal. Yo acá observo que estoy mirando en el Zoom y recomiendan que en el Zoom no hay que mover las manos. Y yo es algo que constantemente utilizo. Entonces, de alguna manera, trato de mantenerme con las manos quietas, pero llega un momento que las muevo y cuando explico. Y la emoción vendría a ser, es decir, qué es lo que siento, qué es lo que pasa por mí. Las emociones se notan y al comunicar se transmite. Entonces, ¿qué quiere decir? Al entrar estos tres factores en juego, es imposible no comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay muchas veces que a ustedes les habrá pasado por ahí que van con el auto y hay alguien que están parado en la calle y por ahí ustedes lo miran y pueden decir, güey, ¿qué le habrá pasado a este tipo? Pobre tipo, la cara que tenía, ¿no? Entonces nos está comunicando algún tipo de frustración o que está mal. Entonces es imposible esto de no comunicar. Primer premisa a tener en cuenta. Y que estos tres factores entran en juego en la comunicación. Es decir, yo como emprendedor tengo que saber que tengo que trabajar con mi lenguaje a la hora de comunicar, tengo que trabajar con mi cuerpo a la hora de comunicar, sobre todo cómo me muevo, los gestos, la comunicación no verbal, que quiere decir las caras que pongo, los gestos que hago, y les recomiendo esto porque hay muchas veces que nos hacen preguntas que no las esperamos o que por ahí no nos caen muy bien, y nuestra cara por ahí transmite algo que por ahí puede ser un poco negativo, o podemos estar mostrando que nos cayó mal o que la pregunta que nos están haciendo de alguna manera puede llegar a ser punzante y nos mueve. Y esto de la emoción, bueno, se nota el entusiasmo, se nota si hay seguridad, si hay inseguridad, a tenerlo en cuenta. Ahora a ver, ¿cuánto vale tu idea si no podés comunicarla? Supónganse que ustedes tienen la gran idea, pero ustedes no pueden comunicarla, no saben comunicarla. ¿Cuánto creen ustedes que vale su gran idea? Nada, vale cero. Si no sabemos comunicar nuestra idea vale cero. Y vuelvo a la reflexión que hacíamos anteriormente. Si no nos sabemos comunicar y si no dejamos en claro y no podemos transmitir de forma clara y segura lo que queremos llevar a hacer y el otro lo entiende, es muy probable que nuestra idea no tenga impacto. Entonces lo que tenemos que buscar es esto de conectar con el otro, ¿no es cierto? Y de lo que el otro, del otro lado, se entienda lo que yo quiero llevar adelante. Por eso es importante esto de la claridad, de ser conciso, de utilizar la síntesis y de ver todas estas cuestiones que vimos anteriormente en el análisis que ustedes pudieron ver de los distintos equipos que participaron en el GIS. Ahora bien, en la comunicación del emprendedor hay una gran herramienta que el emprendedor utiliza, vendría a ser, para comunicar. En la jerga se lo denomina pitch, el pitch emprendedor, vendría a ser. Esto de las presentaciones cortas, ¿no es cierto?, o breves, que el emprendedor hace. Y ahora vamos a ver cuáles son las herramientas de este tipo de presentaciones cortas. Esto de lanzar, ¿qué es el pitch? Esto viene del béisbol, vendría a ser, el pitcher de tirar o lanzar el mensaje en el menor tiempo posible, es decir, que hay un tiempo acotado, un tiempo breve, y que en ese tiempo yo tengo que ser conciso, claro, directo y original. Y fíjense que ahí, en la imagen, ahí aparece el tráiler. Fíjense el ejemplo de esto de los tráilers de las películas, ¿no? Películas de 2 horas, de 2 horas y media, que lo acotan en breves segundos, y que de esa manera es lo que sale al público, y nosotros vemos eso, y de ahí capta nuestro interés para ver esa película o no, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros tenemos que enviar un mensaje.
tenemos un tiempo reducido, acotado. Tenemos que ser claro y conciso. ¿En dónde tenemos que enfocarnos como emprendedores para poder comunicar en nuestro pitch? En los puntos claves que hacen a nuestro emprendimiento. Los puntos claves. ¿Para qué podemos utilizar el pitch? ¿Para qué sirve? Como para arrancar, les digo, ustedes, el pitch, el emprendedor no lo utiliza para conseguir el sí inmediato del interlocutor. No es el objetivo del pitch conseguir un sí inmediato. Sí, el objetivo del pitch es esto de provocar interés, intriga, ¿no es cierto? Deseo por conocer más sobre el proyecto, impactar a la audiencia, llegar a la audiencia, conectar con la audiencia, hacer que la audiencia y que la gente te quiera, porque esto estamos hablando de las emociones, y esto de generar emociones en el otro y que el otro me quiera, esto es un poco por ahí suelo hablar yo de que el emprendedor tiene una capacidad de seducción, ¿no es cierto? El emprendedor tiene que ser un seductor, porque de alguna manera, de esa manera logra de que el otro lo quiera y que de esa manera apoye o acompañe al emprendimiento. Y de esta manera, esto de no buscar el sí de forma inmediata, lo que estamos buscando es la posibilidad de conseguir una segunda oportunidad. ¿Para qué cosa? Para poder profundizar, vendría a ser, sobre el emprendimiento y de esa manera poder empezar a conseguir acuerdos, cerrar negocios o por ahí hasta conseguir inversiones, vendría a ser. ¿A quiénes puede estar dirigido el pitch? Bueno, el pitch puede estar dirigido a... Lo que más conocemos generalmente es los pitches se arman para enfocarse a inversores o para la participación en competencias, ¿no es cierto? O en jornadas ante un comité evaluador, ¿no es cierto? Pero además también pueden ser utilizados para comunicar lo que nosotros queremos llevar adelante a un futuro socio, a alguien que lo queremos sumar a nuestro emprendimiento, lo podemos querer presentar ante una incubadora, lo podemos poder presentar ante un proveedor, a alguien que nosotros, incluso fíjense, comunicar a un proveedor, también lo que podemos estar buscando es algún tipo de acompañamiento de ese proveedor, ya sea a través de un financiamiento, a través de lo que es el pago de materia prima o mercadería. E incluso muchas veces se habla de que los proveedores son grandes aliados de los emprendedores, porque son los que conocen en profundidad el sector y son los que conocen en profundidad a nuestra competencia. Y son los que te pueden decir, no, mira, la competencia fulanito hizo tal cosa y le fue mal, o fulanito está haciendo tal cosa que a nosotros como emprendedores nos puede servir para aplicarlo o para tomar decisiones en nuestro emprendimiento. A futuros colaboradores, a mentores, ¿no es cierto? O incluso a alguien que nosotros queremos sumar a nuestro equipo. ¿Qué necesita un pitch? Esto es lo que hablábamos de las emociones, esto de ponerle pasión, de transmitir a través de lo que yo comunico ganas, interés, seguridad y por supuesto que preparación. Y cuando hablamos de preparación en el pitch, de alguna forma acá vemos las 4 P de todo pitch, que son pensar, producir, practicar y presentar. Es decir, y todas tienen que ver con todas. Constantemente tenemos que estar pensando, produciendo, practicando y presentando, ¿no? Es un ejercicio que tiene que hacer el emprendedor porque de alguna manera al entrenarse, esto se refiere al entrenamiento. Fíjense que ustedes cuando mencionaban el otro día, cuando hablábamos de las presentaciones del GIGE, de los jóvenes emprendedores,
Algo que ustedes dijeron es que parecía como que estaban entrenados, es decir, que habían participado de varias competencias o de varios momentos, vendría a ser, en los cuales ellos iban a comunicar su emprendimiento. Entonces, de alguna manera, ustedes manifestaron que estaban entrenados. Si están entrenados es ¿por qué? Porque se pusieron a trabajar y a pensar sobre su pitch, a producirlo, a practicarlo y a comunicarlo. Ahora, si nos enfocamos en esto de pensar, cuando hablamos de pensar, ¿qué es lo que las 4 preguntas que primero me tengo que hacer como emprendedor a la hora de empezar a pensar en esta posibilidad de comunicar a través de mi pitch? El primero es ¿para qué? ¿Qué es como emprendedor lo que yo estoy buscando, ¿no es cierto?, obtener a través de esta comunicación o esta presentación que yo voy a hacer con mi pitch. Tenerlo claro, de alguna manera, me va a ayudar a mí a trabajar, ¿no es cierto?, y a trabajar sobre esas 4 P que hablábamos anteriormente. Segunda cuestión muy importante. ¿A quién? Es decir, ¿quién me va a estar escuchando? ¿Quién va a estar del otro lado? ¿Cuál es mi audiencia? Y fíjense, esto es muy importante porque de alguna manera muchas veces tiene que ver en el lenguaje. O sea, yo saber, si yo tengo un emprendimiento que tiene algunos aspectos técnicos, si del otro lado quien me va a estar escuchando es muy probable que no entienda ciertos aspectos técnicos, yo como emprendedor, esas cuestiones, si yo las comunico, yo las utilizo como herramienta, lo que puedo hacer es alejarme de mi audiencia y perderlos en vez de que me entiendan, ¿no? Ahora, si del otro lado está alguien que pueda entender un idioma más técnico, de alguna manera es a una herramienta que yo la puedo utilizar a mi favor. Entonces, ¿quién va a estar del otro lado? Muy importante. ¿Cuándo y dónde? Es decir, ¿en qué momento, qué fecha, qué tiempo voy a tener yo para mi presentación? ¿Dónde se va a llevar adelante? Y esto del dónde es la puesta en escena. ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser en un teatro? ¿Va a ser en un aula? ¿Va a ser en una cancha de fútbol? ¿Va a ser en una oficina? Y si tengo la posibilidad de irme un rato antes de esa presentación y poder conocer el ambiente en el cual yo voy a hacer mi presentación, ver cuáles son las herramientas que yo tengo a mi alcance para utilizar en esa presentación, de alguna manera a mí me da la posibilidad, vendría a ser, de prepararme y de responder de una manera más adecuada a esta instancia. Se los digo por experiencia propia, porque una vez me tocó ir a dar un taller a Villa Ángela y me fui preparado. Me acuerdo que me preparé actividades, ejercicios con, como es, cartulinas para pegar en las paredes, afiche, una dinámica, mover silla, armar grupos. Llegué y me dijeron, bueno, vos vas a dar la clase en aquel lugar. Me fui y era un teatro. Me dijeron, por supuesto que en el teatro las sillas están fijas. Imposible hacer las actividades que yo tenía en mente. Tenía una segunda actividad y me dijeron, hay una sola consigna, no se puede pegar nada a las paredes. Listo, pum. Imagínense, era una actividad que tenía 4 horas de taller, 2 horas de actividades prácticas. Y 2 horas a mí me había liquidado para las actividades que yo me había preparado y que yo había llevado. Así que bueno, tuve que salir de ese momento. Pero de alguna forma, si yo con anterioridad puedo conocer dónde yo voy a hacer la presentación, dónde voy a comunicar, cuándo, y tener la mayor información posible, a mí también me permite prepararme para ese momento. Y por último, fíjense, es el qué. Es decir, ¿qué voy a comunicar? Y acá es cuando yo voy a empezar a trabajar como emprendedor en el guión. En el guión que tiene que estar, lo tengo que comunicar a modo de historia. Hoy fíjense que se habla mucho del storytelling. Esto de
poder contar historias, ¿no es cierto? Es la manera en la cual nosotros podemos captar y llegar de una mejor manera a mi público y a quien me está escuchando. Acá les traje, hablando de esto de pitch y de las presentaciones cortas, hay 3 herramientas o 3 estructuras, por llamarlo de alguna forma, de presentaciones cortas que pudimos detectar. El mini bio, el elevator pitch y el pitch de negocios. El mini bio, el ejercicio de mini bio, ustedes, seguramente la mayoría de ustedes tiene, ¿cómo es que se llama? Ah, se me hizo una laguna, estoy grande. Instagram, Facebook, Twitter. Twitter. Bueno, Twitter de alguna manera te da, no sé cuántos caracteres, creo que era 140 caracteres, 160 caracteres, para hacer una mini bio. E incluso muchas veces en la cuestión laboral, o cuando vos vas a hacer alguna, o te piden, te invitan alguna presentación, lo primero que te dicen, haceme una mini bio, describite a vos. Entonces, alguna estructura interesante para tener en cuenta a la hora de una mini bio, que también la podemos utilizar, fíjense anteriormente, cuando íbamos a ferias, conferencias y demás, lo que solíamos utilizar era la tarjeta, una tarjeta de presentación. En esa tarjeta donde vaya nuestro teléfono, donde vaya todo. Bueno, pero tener preparado una mini bio a mí también me permite a la hora de conocer gente, impactar con mi mensaje. Es decir, enfocarme primero en quién soy yo, mi nombre, qué es lo que hago, a qué me dedico. Y por último, fíjense, también entra esto de qué es lo que me apasiona. Y esto que entra las emociones, es decir, encontrar las emociones. Y es muy probable que pase que si ustedes logran conectar con esa persona, es muy probable que después, si los vuelven a encontrar, es muy probable que esa persona los recuerde por aquellos que a ustedes los apasiona. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una cosa que a mí me apasiona es correr. Yo soy runner, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me encuentro con alguien, algún colega de Buenos Aires o de Córdoba, algo que me pregunta siempre es, che, ¿y andás corriendo? ¿Corres o no corres? ¿Seguís corriendo? Che, vos me contaste que fuiste a tal lugar. Entonces, eso que me apasiona es lo que crea un vínculo con esa otra persona. Y es lo que de alguna manera nos hace recordar. Les recomiendo entonces esto es poder armar mi mini bio, escribirla y tenerla preparada porque hay muchos momentos en los cuales tenemos la oportunidad, ¡paf!, nos encontramos con alguien, nos estrecha la mano, bueno, ahora no, en pandemia no, pero de alguna manera nos conocemos, entonces rápidamente contar, decir quién soy, qué es lo que hacemos y qué me apasiona, puede ser una buena jugada. Ah, y acá puse esto del Twitter, que yo utilicé como ejemplo, coordinador de cátedra libre para emprendedores, productor ganadero, cofundador del Banco de Alimentos Resistencia, me gusta correr, ¿no? Otra herramienta de presentaciones corta es lo que seguramente ustedes habrán escuchado, lo del elevator pitch, que es de qué manera yo puedo lanzar un mensaje o comunicar en, acá dices 20 segundos, pero pueden ser hasta 60 segundos lo que tarde en subir el ascensor. Una estructura que ustedes pueden tener en cuenta para preparar de forma breve es enfocarse en cuál es su emprendimiento, qué es lo que están llevando adelante, qué es lo que quieren desarrollar, que estén apoyados sobre su propuesta de valor, que esté enfocado a quién, hacia su cliente, qué es lo que ustedes quieren resolver o la necesidad de satisfacer. Y por último, la ventaja diferencial, qué es lo que los hace diferente o de qué manera especial ustedes pueden llevar adelante. Les comparto un video, a ver cómo cambio, acá. Les voy a compartir un video del elevator pitch
que lo van a tener en el aula virtual, pero me interesa para lo que viene después. A ver si me dicen si se escucha el audio. No, no se escucha. No, ¿No se escucha el audio? No, no. A ver. Quizás va a tener que dejar de compartir y volver a compartir esa pestaña y permitirle el sonido a esa pestaña o a ese video, digamos. Hay veces que Bien. si tenés el auricular puesto no sale por eso justamente. Ah, bien, perfecto. A ver si tenemos suerte. ¿Y dónde está para compartir el audio del video? Te vas en la parte superior debajo del chat, desplegar esa ventana y abajo en inglés te dice optimizar pantalla y mejorar video. A ver si ahí va. ¿Imaginas ¿Se escucha? que un día entras en un ascensor Sí. y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bien. Justamente lo que nos suele pasar es esto de presentarnos, de que se nos presentan ciertas oportunidades y no estamos preparados para aprovecharlos. ¿Qué rescataron de lo que vieron en el video? De mi parte, bueno, había varias cosas, pero una de las que más noté es la seguridad cuando uno habla, no hablar con intentaremos, lo pensé, o sea, decir cosas de lo hicimos, lo vamos a hacer, ser más seguros y más, no dudar sería.
para dar Más más concreto. confianza. Perfecto, es excelente, Paula. No dejar abierta la posibilidad de que posiblemente lo vas a hacer, no. Dejar Dar demostrar confianza. que realmente lo querés hacer. Claro. Compromiso con el propio proyecto y dar confianza. Perfecto. Y también vieron que ahí se mencionó esto, lo que notaste vos, Paula, y que mencionaba hoy, ahí en el GIGE, esto de utilizar datos impactantes en el arranque para captar la atención. Bien, entonces, esta estructura también... Yo entendí algo, el propósito del pitch se notó mucho, que era conseguir financiación y el para qué uno está comunicando la necesidad de financiación a la persona. Bueno, también En este caso era financiación. Lo vamos a profundizar en el próximo, con la próxima herramienta, pero de alguna manera sí, efectivamente, pero ahí, fíjate, como emprendedor también se te puede presentar la oportunidad de encontrarte en un ascensor, no con un inversor, pero sí encontrarte con un posible socio, un posible proveedor, un posible cliente. Entonces, de alguna manera, si yo como emprendedor tengo esa oportunidad, preparo, ¿no es cierto?, un pitch o un discurso que sea conciso, que sea claro, donde toque estos puntos que son clave, de alguna manera, si yo tengo en cuenta lo que hablábamos anteriormente, para quién está destinado el mensaje y qué es lo que busco como emprendedor o qué es lo que quiero, de alguna forma también lo voy a ir trabajando. Por supuesto que si es alguien o un inversor, nosotros tiene que estar claro el pedido y para qué utilizaríamos esta cuestión. Pero también muy importante esto de que hablábamos de que el pitch lo que te tiene que dar es, o lo que hay que buscar en el pitch, una segunda oportunidad o un segundo encuentro. ¿Para qué cosa? Para profundizar o para concretar algo. Entonces, esto de no dejar en el otro la responsabilidad o la posibilidad de que se comunique con nosotros, como que si nosotros somos los importantes, ¿no? Nosotros como emprendedores, tener la posibilidad, manejar nosotros la posibilidad de nosotros contactarlo, porque es nuestro interés ponernos en contacto con esa persona. Y esto de no dejarlo, bueno, algún día, sino mañana lo llamo, mañana lo veo, mañana lo visito a tal hora. Y esto de cumplir nuestro compromiso. También habla, ¿no es cierto?, de emprendedor, de cómo como emprendedores podemos comunicar e impactar. Avanzo. Y hablamos ahora, nos metemos en esto del pitch de negocio. Acá habla de un pitch de negocio de 3 minutos. Ustedes vieron en el GIGE, vieron que era un pitch de negocio en el cual le daban 5 minutos. Vieron que se puede impactar y se puede comunicar en 5 minutos, en tiempo tan breve. Ustedes van a tener 10 minutos en el tercer corte para hacer sus presentaciones y comunicar. Ahora, ¿qué estructura ustedes van a utilizar o nosotros les recomendamos desde la asignatura para que utilice? Una estructura la cual arranque con una apertura, con un desarrollo y con un cierre. Y la estructura que les proponemos es la estructura que la aplicaba la Academia Argentina Emprende, en esta estructura en la cual está compuesta por 12 componentes, los cuales dentro de lo que es apertura está problema-solución, después en lo que es el desarrollo, empezar a hablar del mercado, el producto, la magia que es la ventaja, la competencia, el modelo de negocio, el plan de marketing, el equipo, los logros obtenidos y el cierre donde se enfoca el pedido y un cierre entusiasta. Ahora, para arrancar, cuando hablamos de, y retomando un poco lo que veíamos en el video de pitch y lo que observaba Paula en los equipos del GIGE, esto de captar la atención, es decir, de qué manera yo puedo utilizar información o datos que tengan impacto en el otro y que de alguna manera el que me está escuchando diga, esto me parece interesante o a ver qué es lo que está diciendo
este equipo, qué es lo que me está presentando. ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué recursos puedo utilizar? Puedo utilizar preguntas, puedo utilizar estadísticas, puedo utilizar historias, ¿m? Puedo utilizar algo que me haya pasado o contar alguna historia, pero algo que actúe como gancho para captar la atención de mi público y de mi audiencia que me está escuchando. Empezamos a hablar de la apertura, inmediatamente nos enfocamos a empezar a enfocarnos y a desarrollar el qué es lo que queremos resolver, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema o la necesidad no resuelta sobre la cual nosotros queremos enfocarnos o trabajar? Ahora, ¿por qué nosotros empezar a justificar este problema y desarrollarlo? ¿Por qué para nosotros es un problema? ¿O por qué existe una necesidad insatisfecha? Ahora, usted tiene información de que hoy se lo esté resolviendo de alguna manera, actualmente se lo está resolviendo, bueno, también puede ser un recurso para comentar y desarrollar el problema. Hay alguien que está haciendo algo que puede llegar a ser similar, ¿no es cierto? O que está haciendo algo para resolver este problema. Y también pueden pensar es si esa persona que podría, si este emprendimiento que podría llegar a ser su competencia, si hoy ocupa un lugar importante en el mercado, es decir, que puede ser un competidor fuerte. Y después empezar a enfocarse en, una vez que está definido el qué vendría a ser el problema, empezar a trabajar el cómo. ¿Cómo proponen ustedes a través de su emprendimiento resolver ese problema o satisfacer esa necesidad? Donde ustedes pueden trabajar y pueden desarrollar también a través de cuál es su propuesta de valor, ¿no es cierto? ¿Cuál es sobre lo que ustedes le están ofreciendo al cliente para que pueda resolver ese problema o satisfacer esa necesidad? Fíjense que les hablo de la solución y del cómo, no les estoy mencionando de cuál es el producto o cuál es el servicio que ustedes van a ofrecer. Nos metemos en el desarrollo y cuando hablamos del desarrollo lo primero que nos vamos a enfocar es en qué cosa, en nuestro cliente, es decir, a quién. Definir el mercado, definir el negocio. Fíjense que ustedes, se mencionaba en esto que ustedes observaron en el GIGE, esto de buscar más información sobre queda un minuto, así que cortamos y nos conectamos. Esto de buscar más información sobre la industria en la cual se está involucrando ese emprendimiento. Bueno, esto de definir el mercado, de poder definir en qué sector nos estamos involucrando, cuál es el segmento al cual nosotros nos queremos enfocar, cuál es el tamaño, poder empezar a cuantificar. Javier, sí. Le vamos a proponer a los chicos que en este caso nos volvamos a conectar sin hacer el recreo y terminamos un poco antes. Sí, yo estoy acelerando para liberarlos antes de las 5. Para no cortar tu exposición ahora en esta parte. Así que cuando termina, se corta, volvemos a conectarnos inmediatamente sin recreo y después terminamos antes hoy. Dale, perfecto. Sigo. Bueno, esto de cuantificar el mercado, de empezar a poner información como para dimensionar en el mercado